A conversar con Felipe Parado Paredes. Él es especialista en gestión del riesgo de desastres del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES. Está en los estudios éxitos y le damos la bienvenida. Señor Parado, buenos días. ¿Cómo estás, Jack? Buenos días. Sí. A ver, lanzo esta pregunta. O sea, esto no es nuevo, pero ¿por qué pareciera que siempre nos toma de sorpresa esto? Como si recién hubiera pasado en el presente año. Sí, hay formas de entender o de pensar. Una de ellas es que creemos que los desastres son naturales. Es decir, esto que ha ocurrido hoy, sí, pues son imponderables de la naturaleza. Es que este año el río, la crecida del río fue histórica, que las lluvias son excepcionales. ¿Nunca antes se había visto? Sí, como nunca. Entonces, generalmente tú escuchas responder eso. Ok, entonces lo que tenemos es que todo gobierno local, regional, tiene un documento clave. Se llama el Plan de Desarrollo Concertado. En ese plan de desarrollo concertado están los objetivos, las visiones, las metas, y hay un diagnóstico que señale cuáles son los problemas que tiene el distrito, la provincia o la región. Uno de esos problemas que debe estar consignado en este plan de desarrollo concertado, que debe orientar el desarrollo de la región, el distrito, orientar, debe ser un documento que realmente está detrás de todas las cosas que se hagan. Entonces debe incorporar también el riesgo de desastres. Es decir, haber identificado o que se hayan identificado los lugares donde ocurrió antes, los lugares donde hay que hacer cosas, como en el caso de Mirave que hemos estado hablando. Pero esos lugares donde han ocurrido cosas y donde van a seguir ocurriendo, en esos lugares están habitando, correcto, hay poblados, hay gente viviendo. ¿Quién ha permitido y por qué no se hace nada para revertir esa situación? Correcto. En el caso de Mirave, por ejemplo, yo lo decía, en el 2015 ocurrió un huaico, y como ahora estamos lamentando nuevamente este mismo embate de la naturaleza, pero en el 2015, cuando ocurre el huaico, hubo una ordenanza donde se disponía la reubicación de la población de Mirave, cosa que si se hubiese cumplido, no estaríamos lamentando lo que ahora estamos, o lo que la población de Mirave está pasando en estos momentos, pero nadie hizo nada al respecto. Ok, y ahí hay responsabilidades, porque así como estamos atendiendo hoy, y muy bien, atendiendo los procesos de respuesta, que lo que estamos viviendo en estos momentos ya está establecido en la ley. Hay un proceso de respuesta, hay un proceso de rehabilitación de los servicios y luego viene el proceso de reconstrucción. Pero antes del proceso de reconstrucción tienen que haber estudios que te permitan o te señalen, bueno, esta población la reubicamos, pero ¿a dónde? ¿A la izquierda, a la derecha, más arriba, más abajo, lo que fuera? Entonces, la misma intensidad y la misma preocupación que ponemos para atender la emergencia y la respuesta debe ponerse para atender también el proceso de reconstrucción. Y ahí no hay un solo responsable, tenemos responsables, sectores, desde los sectores, los gobiernos locales y la misma población. O sea, cuando hay un desastre ya hay responsables. El desastre que desnuda nuestras deficiencias, nuestras fragilidades, nuestra exposición frente al fenómeno, ¿no?, revela la capacidad o no que tenemos como sociedad, ¿no?, de haber entendido lo que pasó. Entonces hablamos de historia. O sea, nuestro país, hablamos del norte del país, tenemos lo que recordamos, los niños más intensos del 83, ¿no?, del 97, etcétera, etcétera. Y el último. ¿no? Y el último. Y entonces, y la misma pregunta podríamos hacerla también para allá, para el norte. A pesar de los esfuerzos que se hacen, ¿por qué esto no llega a tener, digamos, un buen fin, a tener respuestas verdaderas o respuestas de fondo? Estamos hablando de procesos, de nuestro proceso de desarrollo. Por eso arranqué diciendo esto ya. Esto tiene que entenderse, ¿no?, como parte del desarrollo de un distrito, de una región. Si no lo vemos así, entonces vamos a estar condenados a repetir la misma pregunta. ¿Por qué pasó? Porque el desarrollo ya son procesos de mediano y de largo plazo. Pero acá, y ahí hay que entenderlo. Pero acá alguien no está haciendo su trabajo y alguien está permitiendo de que esto siga ocurriendo. Ahora usted, hay varios responsables en esto, menciona, y parte de la responsabilidad también le compete a la misma población. Pero la población ha invertido su plata y conversábamos de eso, o sea, ha puesto su dinero, ¿no? Ha levantado una infraestructura y obviamente le cuesta salir del lugar, pese a que en años anteriores su casa se derrumbó, se destruyó, pero alguien ha continuado permitiendo de que se reparen los daños y se continúe nuevamente viviendo en estas zonas que van a volver a ser afectados por los huaicos.
Y obviamente, ¿por qué se permitió en ese primer momento, sabiendo que esta era una zona de riesgo, el que se levanten edificaciones, el que se construya una población en este lugar tan peligroso, tan vulnerable? Sí, sí. Y es probable que esas poblaciones asentadas ahí hayan tenido, probablemente digo, sus títulos de propiedad, como sucede también en Lima metropolitana. Tenemos poblaciones asentadas en laderas de cerros con títulos de propiedad en zonas que ahora están calificadas como de riesgo ante la posibilidad de un sismo. O sea, vivimos en un país, ¿no? En nuestro país, ¿no? Que tenemos innumerables situaciones o condiciones de riesgo. Lo primero que hay que hacer, entonces hay que conocer ese problema. O sea, lo que está pasando ahora ha sido identificado o es posible identificar. Es más, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el CNPERET han señalado que hay más de 300 zonas que están en situación de riesgo para esta temporada de lluvias, ¿no? Entonces, ahí está ya la información. Entonces, hay que comenzar a proceder y eso implica, pues, Jack, una serie de situaciones que tienen que resolver desde las legales, ¿no? Culturales, porque las poblaciones decimos que se resisten, no quieren salir, ¿no? Económicas, en el fondo. Entonces, realmente estamos haciendo un repoblamiento de estos lugares, ¿no? Pero tienen que tener condiciones de desarrollo. Las que no tuvieron, las que no le ofrecieron en su momento, tenemos que ofrecerle a esos lugares para poder iniciar un proceso de reasentamiento o de repoblamiento en las mejores condiciones posibles, reduciendo el riesgo al mínimo. O sea, es prácticamente volver de cero y a empezar todo. Que no es posible, pues, de que se trate de solucionar este problema año tras año, ya muy bien, con la ayuda. Tu casita se derrumbó, muy bien, aquí está dinero, aquí está platita, aquí está la ayuda, aquí están los ladrillos, el cemento, y construyen la pared que se cayó con el huaico. Sí. Pero va a volver a seguir sucediendo, pues, va a seguir pasando. En eso estamos de acuerdo. Ahora, entonces, ¿y por qué? Poniendo como caso el de Mirabe, por ejemplo. Okay. ¿Por qué no se hace la reubicación o no se cuenta con, no sé, pasa por dinero, pasa por el terreno para poder reubicar? Pasa por todo eso. A la población, ¿no? Que está en riesgo y solamente, o sea, bueno, pues pareciera que fuera una lavada de manos y simplemente reparamos lo que se ha destruido y con eso pareciera, o sea, en el momento se ha solucionado, pero eso es para el momento. Esa es la rehabilitación. Entonces hay que pasar al proceso de reconstrucción. El proceso de reconstrucción justamente responde a todo lo que acabas de señalar, pero son procesos complejos, o sea, pero hay que abordarlos, ¿no? Entonces hay experiencias, hay lugares donde se ha podido lograr esto, ¿no? Entonces, pero tiene que encararse. Lo que estaba llamando la atención es lo siguiente: así como respondemos para el momento de la respuesta una cantidad de actores, de donde está el mismo presidente de la República y los ministros, ¿no? Y los sectores e instituciones, esa misma intensidad, así y también de atención de los medios de comunicación, Jack, hay que ponerle a ese proceso de reconstrucción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Y obviamente ya todo eso está contaminado por otros elementos como el de la corrupción que vive en nuestro país. Eso le quiero preguntar, ¿o es que eso es lo que le conviene a las autoridades? Es decir, no solucionar el problema, o sea, una solución al 100%, porque bien sabemos de que cuando hay desastres se presupuesta dinero para la reconstrucción, para la rehabilitación, ahí está dinero, hay donaciones, hay ayuda, y entonces esto se presta para la corrupción, o sea, va a pasar por las manos de las autoridades, y si finalmente llegará todo lo que se ha destinado para la ayuda de los damnificados, vaya a ser dado en su totalidad. Entonces, esa es mi duda, o sea, sí. No se quiere atender. ¿Por qué? Porque al solucionar el problema se acabaría también el que las autoridades, me refiero a las corruptas, sí, puedan sacar provecho de ello. Sí, yo creo que es eso, pero es mucho más que eso, ya que es un problema, nuevamente... Pero puede pasar por eso también. Sí, es más, se han visto situaciones, ¿no? Pero el tema es mucho más que eso, o sea, y acá hay que darle el valor a la palabra que estoy usando y que de repente no se entiende o no se capta en su esencia qué significa el desarrollo de los pueblos. Yeah. Cuando hablamos del desarrollo, hablamos pues de ese desarrollo humano, económico, ese desarrollo donde las cosas que se realizan o se hagan tengan pues, redunden en beneficio de la calidad de vida pues de las personas, y donde eventos como estos, sí pues, sean vistos, ocurren, y el daño es casi la excepcionalidad
y luego podemos atender rápidamente las familias que se ven perjudicadas o han perdido. Es decir, tengamos esa capacidad, y ahí creo que estamos hablando de eso ya, de la mira, cada desastre que ocurre pone en cuestión la capacidad que tenemos como sociedad, no hablo solamente de un sector, sino como sociedad, para poder hacer frente a este tipo de cosas. Pero eso, y una cosa más decimos, de haber aprendido ya de lo que pasó. ¿Cuánto tiempo puede tomar la puesta en marcha de un plan de desarrollo, o sea, para finalmente darle la solución que necesita la población afectada? El desarrollo de los pueblos va más allá a veces de lo que sabemos, cómo se iniciaron, cómo se formaron, ¿no? Pero eso cuando hablamos de desarrollo ya también estamos hablando, son procesos pues sociales, económicos, ¿no? Culturales, o sea, implica la vida misma. Es decir, ese pueblo de Mirabe, por poner el ejemplo, o sea, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no estuvo antes en un lugar más seguro? Porque es muy probable que estos lugares llamados seguros o con mejores condiciones ya tienen dueño. Y entonces mucha población ocupa estos espacios, ¿no? Porque no tienen otra oportunidad o posibilidad. Y ahí estamos hablando entonces del problema de la vivienda. O sea, en el fondo, si queremos ir a las causas ya, entonces, ¿por qué la gente ocupa estas áreas llamadas peligrosas y por qué no salen? ¿Y por qué no es tan fácil su reubicación? Porque estamos hablando en el fondo ya. A ver, entonces, ¿no hay espacios? O sea, es decir, ¿no hay terrenos? ¿O el acceso a ello es tan casi imposible, me refiero económicamente, que bueno, pues no me queda de otra que ir a arriesgar, a poner en riesgo mi vida, a vivir en las orillas del río? Así es. Por lo tanto, digo, la respuesta que tiene que darse como sociedad y desde el Estado es estos procesos de vivienda, digamos, hablando concretamente de viviendas sociales. ¿Existen esos? Existen. Ahora estaba viendo que una vivienda llamada social que promueve el gobierno están más de 100.000, 150.000, 180.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, estas familias necesitarían, que no tienen trabajo fijo, que son informales. O sea, que estamos hablando de gente pobre o en extrema pobreza. En muchos casos, no necesariamente ocurre así. Hay gente que vive ahí que tiene posibilidades económicas de poder acceder a un terreno, a un departamento, lo que fuera. Pero entonces estamos hablando en general de personas que tienen dificultades, digamos, de un ingreso económico fijo y por lo tanto no tienen crédito. Entonces estamos hablando en el fondo de eso. Cuando hablaba de desarrollo, estoy hablando de eso ya, ¿no? De esas condiciones que tiene que superar nuestro país, ¿no? De atraso, ¿no es cierto? De empleo, de vivienda, de educación. O sea, el desastre, ¿no? Tiene que ver con todos esos elementos que configuran nuestra sociedad. O sea, si hablando en el fondo, si queremos encarar realmente eso, la lucha contra la pobreza es también luchar contra los desastres. La lucha con las mejoras educativas y de salud también es luchar contra los desastres. La realidad es de que hay gente que no tiene acceso para poder obtener una vivienda y por ello es que la gente se tiene que ir a buscar sus terrenos en lugares más peligrosos, ir hasta los cerros, escalar hasta la punta del cerro para poder tener una casita, un techo donde vivir. Es así, claro, y detrás de eso también tenemos pues la corrupción, la tráfico de tierras, etcétera, que enturbia y dificulta cosas que se debieron haber resuelto o podrían haberse resuelto con mucha, también hay que señalarlo ya, mucha voluntad política. Venimos como Centro de Estudios y Prevención de Desastres de experiencias donde la cooperación internacional, el gobierno local, a través de funcionarios que, digamos, entienden su papel y de autoridades que entienden su papel, digamos, esta conjunción de la cooperación internacional, el gobierno local y también sectores del Estado, cuando se logre esa conjunción, las cosas se pueden hacer, pero implican mucho esfuerzo. Y a veces se tiene que luchar contra corriente para llevar a cabo acciones de prevención. Prevención, Jack, es hacer cosas en el mediano y largo plazo y es para evitar el riesgo futuro. ¿Qué dice el gobierno ante esto? Bueno, veo que en el país tenemos una ley llamada el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que ya debes conocer, te lo han dicho, donde desde el año 2011, donde se enfoca ya que el problema, la causa de los desastres está en el desarrollo que no toma en cuenta los fenómenos naturales que se convierten en peligrosos y no toma en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que existen en nuestro país. O sea, ese desarrollo es el que hay que acabar. Tenemos que buscar un desarrollo
llamamos nosotros, que incorpore en la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué implica eso? La prevención, la reducción del riesgo de desastre, la preparación. O sea, hay unos procesos de la gestión del riesgo que tienen que cumplirse. Ahora que estamos viviendo el proceso de respuesta, ¿no? Estamos ayudando a responder para la emergencia y salir rápidamente de esto y pasar luego a la rehabilitación, que la gente tenga servicios, pero luego llegamos al momento de Mirave, la reconstrucción, y ahí lo dejamos. Y no hay la misma atención, hay que decirlo ya, de nadie, o sea, de poca gente. ¿Cómo ha ido? O sea, recién hoy día, mira, 2015 pasó, y hoy al 2019 nos hacemos la pregunta. ¿Por qué no hicimos la pregunta el 2016, el 2017? Ahora, lo que sucedió en el norte, ¿por qué va a pasos tan lentos la reconstrucción? O sea, toma ese tiempo una reconstrucción, ¿es así? Pues que tampoco se está atendiendo como se debe. Vizcarra, cuando asume el gobierno, se indigna, ¿no? Se sorprende y dice, ¿cómo es posible que en este tiempo no se haya hecho nada acá en el norte del país con la reconstrucción? Al ritmo en el que vamos a terminar con ello a 10 años, dijo Vizcarra. Y esa es mi preocupación, o sea, espero que Vizcarra acelere eso. Sí. Mira, estaba viendo, hay un problema ahorita en la descolmatación del río, creo ahí, escuché al alcalde de Chiclayo, me parece, señalando, él en una nota, pero hay un problema en la descolmatación, en la protección del río. Ya. Entonces, y no se ha podido completar porque hay agricultores que no han permitido terminar la obra, porque dicen esa parte, que está colinda, que prácticamente ya es lecho del río, es nuestro, y no han dejado entrar las máquinas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos desde ese tipo de problemas, o sea, hay muchas personas, agricultores, hablando de ellos concretamente, que tienen sus terrenos dentro del lecho del río. Tenemos edificaciones que están dentro del lecho del río. Pero tienen título de propiedad. Claro, pero se tiene que negociar con ellos. Ese es el se les tiene que hacer saber de lo peligroso que significa estar ahí. Ahora, en el caso de los agricultores, es su fuente de ingreso, es su trabajo, de eso viven, con eso se sostienen. Entonces, si le quitan la chamba, obviamente que se van a oponer, pero ¿cómo se negocia con ellos para que acepten la reubicación? Lo que estamos hablando ya, que hay procesos, o sea, ¿por qué se demora tanto? Por estos pequeños, entre comillas, detalles de negociación probablemente. Porque la autoridad dice, miren, la faja marginal del río es tanto. Por lo tanto, esto que usted dice que es su chacra, no es su chacra. Eso es parte del lecho del río o de la llanura de inundación del río. Por lo tanto, usted puede cultivar lo que quiera, pero no puede reclamar como propiedad suya, porque esto es parte del lecho del río. Y además, este río necesita este ancho, porque se calcula que el caudal histórico del río necesita este ancho, ¿no? Entonces, ahí vienen, conozco de cerca ese tipo de cosas, por eso te lo digo. No quiero justificar nada, sino que quiero ponerte en evidencia que hay situaciones de ese tipo que hay que tejer. Y por eso señalábamos que son problemas, y ahí no sé si eso explica la palabra cuando usa la palabra desarrollo. Son cosas que se han venido dando, que ahora se ha convertido para esas personas en fuente de ingreso. Oiga, señor, me está perjudicando. Cuando en la práctica, en la realidad, no es así. El señor por necesidad, por lo que fuera, ha ocupado esa área y ahora la reclama como suya. Ya la tengo 10 años, 15 años, y más bien póngame el muro acá. Pero al ponerle yo el muro acá estoy estrechando la sección del río, etcétera, etcétera. Yo le quiero preguntar, señor Parado, ¿hay forma de poder justificar de que no se hayan construido los muros de contención? Sabemos que las aguas de este río pueden seguir incrementándose este año, el siguiente año, qué sé yo, pero de que no tengan muros de contención, sabiendo de cómo en estas épocas del año esto se vuelve peligroso. Así es, sí, así es. Sí, no conozco exactamente, pero probablemente detrás de todo esto exista lo que señalas. También se puede alegar falta de presupuesto, pero una cosa que permite decir esto es lo siguiente, Jack, es que cuando hablemos de muros de contención de un río, no podemos hablar solamente de una margen, de la derecha o de la izquierda. Tenemos que hablar de ambas márgenes, porque hace un momento hablábamos que los ríos necesitan secciones para conducir el agua, y eso se calcula, de acuerdo a los ingenieros, por el caudal histórico, ¿no? Entonces, en función de eso, se construyen puentes y deberían construirse muros de contención, porque si no, vamos a tener la misma situación. ¿Por qué se desborda un río? ¿Por qué sale de su cauce? En muchos casos,
porque la sección es reducida y no ha contemplado el caudal histórico. Entonces, pero se pueden construir los muros teniendo en cuenta el ancho claro, que tiene que tener tiene el que cauce hacerse. de río. Y ahí concretamente ya veo que está determinado por la pista, ¿no? Entonces ya hay una sección. Entonces esa es con lo que tendría que trabajarse. Y bueno, eso lo puedo señalar. Lo otro exactamente habría que saber. No. Cuando le preguntamos a las autoridades actuales, le decimos, pero ¿cuál es el plan de contingencia que tienen ante esto? Okay. Bueno, no hay, porque nosotros recién acabamos de asumir. Ok. Pero eso se justifica. Ahora, yo digo, pero el gobierno saliente, pienso yo, debería tener un plan y decirle, ¿sabe qué, gobierno entrante? Así es. Esto es el trabajo que yo he realizado durante el año y les dejo para que ustedes continúen. Pero no sucede. Ok. Mira, es más, tenemos conocimiento nosotros que en muchos gobiernos locales no les han dejado de nada. O sea, no hay ni máquinas en algunos casos y en otros casos nada de información, cero. Y eso es un delito. Y eso yo diría, debería ser investigado también. Pero en segundo lugar también hay que señalar que todos los gobiernos locales tienen la obligación de elaborar varios planes. Cuando hablamos de contingencia, ya que estamos hablando de cómo actuar ante una emergencia, y estamos hablando de emergencia, lo que hay que exigir, ¿dónde están estos planes? De desarrollo concertado por un lado, y también hay otros planes que te pide la ley, el plan de prevención y reducción del riesgo de desastre. De prevención, es decir, de futuro. Y te dicen el de reducción. Bueno, lo que está mal hecho, ¿cómo se va a corregir? Ese plan tiene que existir, y tiene que tener presupuesto y tiene que estar vinculado al plan de desarrollo y estamos hablando de ese tipo de cosas. Y debería de ser denunciado, ¿no? Por las actuales autoridades, si es que no se le han entregado, ¿cuál es tu plan de prevención? Que han debido tener, y es probable que esté colgado en las páginas web, pero a lo que hay que hablar ya, un poco esto de repente como algo final, cuando hablemos de esto, de los planes de contingencia, estamos refiriéndonos a una partecita, prácticamente a cómo responder. No hay que hablar de eso ya. Insisto nuevamente con esta palabra que ojalá quede grabada, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de planes de desarrollo que hayan incorporado la gestión de riesgo de desastres y planes de prevención y reducción del riesgo de desastre. La contingencia es una parte, la prevención involucra mucho más. Estamos hablando de un plan a largo plazo que se tiene que comenzar ya. Ok, de eso estamos hablando ya. Señor Parado, muchísimas gracias por estar con nosotros.